La ciencia y la experiencia nos dicen que hay objetos que se pueden expandir, como los gases, como el aire, que hay otros que no, como el agua. Ahora, ¿la vida se puede expandir? ¿Ampliar? Bueno, ese es uno de los temas que juntos vamos a explorar hoy en este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean todos muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana. Fruto de la gratitud. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. En ocasiones es difícil de mencionar el grado de deuda que tenemos con algunas personas por todo lo que nos han dado en la vida. Esto es especialmente cierto de las personas más cercanas, dado que nos acostumbramos rápidamente a lo bueno que nos dan. Se siente natural ser amado, ser cuidado. Quizás nos recuerda los cuidados maternales del inicio de nuestra vida. Del mismo modo, y más difícil aún, es dimensionar lo que Cristo hizo por nosotros, y lo que sería nuestro futuro sin su intervención. Al no conocer en profundidad lo que Dios es y piensa, no tomamos conciencia plena de lo que significa su sacrificio por nuestro bien. Los mejores frutos son los de un corazón agradecido, y para hacerlo es necesario conocer lo que debemos agradecer. Esta es la primer deuda y, a la vez, es el primer fruto. Honren al Señor, los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Es palabra de Dios. La siguiente lectura bíblica es Proverbios 9, versículos del 1 al 6. Invitación de la sabiduría y de la necedad. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló el vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Es palabra del Señor. La lectura está tomada del Nuevo Testamento, libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 20. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra del Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 59. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron.
pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Este es el Evangelio de nuestro Señor. En el pasaje del Evangelio de hoy vemos que Jesús es confrontado por sus seguidores, quienes comienzan a dudar un poquito de él cuando él se autorreferencia, cuando él dice cosas que tienen que ver con algo que es exclusivamente mesiánico, ¿no es cierto? Sus demandas de exclusividad, en un sentido, rompían con ciertas conductas tradicionales judías e incluso llegan al culmine, ¿no? Cuando en el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo, yo soy el pan del cielo, si alguno come este pan vivirá para siempre. Cuando tiene una demanda de ese carácter, la gente empieza a mirarlo mal. Entonces dice que empezaban a discutir acaloradamente entre sí: ¿cómo puede decir esta persona esto, no? En medio de esta discusión acalorada de estas personas que estaban allí, estos seguidores y otros que estaban allí, Jesús les dice algo inquietante: ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿De qué está hablando este hombre? Entonces, ¿qué significa la vida? Si no tengo vida, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y hay muchas definiciones de vida. Parece que no, que fuera algo mucho más simple, ¿no es cierto? De hecho, si uno se fija en los anuncios comerciales de internet o de televisión, vemos que hay como conceptos de vida que no tienen tanto que ver, parece, con esto. Por ejemplo, me acuerdo una propaganda de televisión hace muchos años que había alguien tomando una piña colada, helada, al lado de una enorme piscina hermosa, en pleno verano, con palmeras, y miraba y decía: esto es vida, ¿no? En una mansión hermosa, esto es vida. También escuchamos cada año, a fin de año, año nuevo, vida nueva, ¿no es cierto? Con un deseo desesperado de dejar atrás un año desagradable o que vaya a pasar cosas malas. Simplemente, año nuevo, vida nueva. Quiere decir que por cambiar el año ya la vida cambia, y es otra vida, ¿no? U otros que dicen: bueno, los gustos se dan en vida, que en realidad es una forma de justificar un gran gasto, ¿no es cierto? Tengo que cambiar por un auto muy importante o ir a una casa, bueno, lo que sea, ustedes saben. Así se justifica, los gustos se dan en vida. Sí, obviamente después de muerto no puedes llevarte la plata a ningún lado, así que ningún gusto de ese tipo pasa. Pero lo que tienen en común estos deseos marketineros, de alguna manera, conceptos de vida que tienen que ver más con la promoción de productos o demás, giran todos en torno a la vida material. Es como que la vida es eso, es aquello que se relaciona con lo material, ¿no es cierto? De hecho, la Real Academia Española hace una ampliación de este concepto y dice que la vida es el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. Lo amplía porque lo hace inespecífico, ¿no es cierto? Es un tiempo nada más. Vida es un segmento de tiempo donde un organismo vivo nace, crece, se desarrolla y muere. Eso es vida. Para la biología hay muchas definiciones de vida, y no soy biólogo, no voy a estar expandiéndome en el tema, pero una es que es un ente capaz de regular homeostáticamente su intercambio con el medio, la reproducción de ciertas características funcionales y demás. Es decir, las religiones también tienen sus conceptos de vida: unión del cuerpo mortal con el alma inmortal. Hay un estado de reencarnación en otros sistemas de pensamiento religioso, etc. Hay tantas definiciones de vida. Ahora, de acuerdo a lo que veíamos recién, las personas cumplen en general con todas esas funciones, con todas esas prerrogativas para llamar que vivos, ¿no es cierto?, para decirles seres vivientes. Con lo cual, ¿por qué en este versículo que leímos recién Jesús les dice que pueden no estar vivas a pesar de que cumplen todas estas características? ¿Qué sentido tiene? Bueno, lo que Jesús dice, lo que Dios dice es: les invito a pensar la vida, a considerar un tema tan importante como ese, de una manera más amplia, en todas sus dimensiones.
Para eso tienen que usar la sabiduría. Dios nos dio conocimiento, nos dio sabiduría para no quedarnos solo con lo evidente, solo con lo aparente, sino avanzar un poquito más, como nos decían más temprano en la lectura del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios. Se nos invitó a la sabiduría a los seres humanos, ¿no? La sabiduría se construyó una casa y labró 7 pilares. Y en aquel momento las casas había 3 pilares fundamentales, se ponía un techo. 7 pilares era un número completo, perfecto, ¿no? El número 7 se usa muchas veces en la Biblia como un número que indica perfección. En este caso dice, bueno, lo suficiente es 3 pilares, pero 7 es completo, 7 es perfecto. De lo suficiente a lo completo hay una distancia. No es lo mismo decir, bueno, esto es suficiente y esto está completo. No es igual. Ahora, en construir una casa sabemos lo que es necesario y suficiente, pero en la vida, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuándo es completa? Entendemos que solo Dios sabe, porque es el creador de la vida. Por eso también en verso 6 nos indica que dejen de lado la insensatez y vivirán. Parece que la vida tiene que ver también con la sensatez. Sensato es aquel que tiene un buen criterio, ¿no es cierto?, al juzgar o a opinar acerca de algo. Viene del latín sensu, que viene según el indoeuropeo sent, que es algo que va hacia un lugar, tiene una dirección determinada, es decir, tiene que ver con el sentido. El sensato es el que conoce el sentido, el para qué, el hacia dónde, ¿no es cierto? Y para eso dice, de ese modo, si dejan de lado la insensatez, vivirán y andarán por el camino del discernimiento. ¿Qué es esto? Discernir. Bueno, es separar, dividir, hacer un juicio, una elaboración y tomar una acción divisoria, una decisión final de una dirección determinada, ¿no es cierto? Entonces, aquel que deja de lado la insensatez, aquel que conoce el sentido, aquel que camina hacia ese sentido, es que ha andado por el discernimiento, ¿no es cierto? El que le permitió juzgar correctamente y separar lo que es correcto, lo que es válido y lo que no le sirve. Entonces, la vida es completa cuando posee todos sus componentes, todas sus dimensiones, no solamente las más evidentes, ¿no es cierto? Yo como, yo pienso, yo respiro. Hay más que eso. Es importante entonces discernir cuáles son todos esos sentidos, esas dimensiones de la vida y obrar en consecuencia. Por eso, cuando Jesús habla de la vida, habla en términos más amplios, ¿no es cierto?, términos latos, no es una cuestión meramente circunscrita a estas pequeñeces o a estas cosas limitadas de la vida. Jesús dice en el verso 54, el que come de mi y bebe de mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré el día final. Quiere decir que es necesario pasar por Él, pasar por Dios para entender qué es la vida eterna y poder operar en ella, para poder comprender un poquito más qué es la propia vida. Tenemos que comer de ese pan, y no solo los panes autoevidentes del mundo sensible. Incluso, dice en el verso 58, los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Ni siquiera basta con el pan que cayó del cielo, un pan divino, celeste, que cayó en aquel tiempo, ¿no es cierto? Vemos en el relato de Génesis. Aún esas personas que recibieron ese maná del cielo, después murieron también. Pero el que come de este pan vivirá para siempre, ¿no es cierto? Los que obedecen, los que caminan buscando ese pan de Dios, esa provisión de Dios, no es de una vez, sino permanente. Comerán y beberán vida, el sacramento, ¿no es cierto? Nosotros celebramos la Santa Cena, la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Lo hacemos regularmente, ¿no es cierto? El sacramento es importante para la vida, pero también comemos de Jesús de otras maneras. Dice en el verso 54, yo lo resucitaré en el día final, porque tiene vida eterna. Quiere decir que existe otra vida y que hay que llegar a la vida eterna y que hay que hacer algo. Entonces hay que tomar de Él esa vida. Y resucitarán entonces el día final. En Él está garantizada, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir al más allá en presencia perpetua de Dios.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Dice, Él contiene en sí mismo la totalidad de la vida. No se queda con lo material nomás, lo afectivo, lo anímico, lo espiritual, lo intelectual, todo está incluido ahí. Verdadero, cuando Jesús dice verdadero, lo que está diciendo es completo. No es que el otro es falso, que es falaz, no. Lo que está diciendo es que es parcial. Y cuando Él habla de verdadero, habla de total, es decir, un sistema comprensivo de pensamiento, completo, todo está incluido. Él dice, si te ocupas de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Si los pájaros del cielo reciben todo lo que necesitan para vivir, ¿cómo ustedes no lo van a recibir? Si las flores del campo que se marchitan rápidamente tienen una vestimenta más elaborada que el mejor vestido del rey Salomón, ¿cómo ustedes van a carecer de algo si están en mis cosas, si están en relación conmigo? Por eso Jesús, la apuesta que hace es a que captemos que la vida es más amplia, ¿cierto? Que lo comamos en un sentido. Es el sacramento, sí, pero también su espíritu, el espíritu de Jesús. Que tengamos ese mismo espíritu de Jesús. Porque dice que lo que comemos regularmente es insuficiente. No es que es malo, lo que dice es insuficiente. Si fuera malo, Jesús hubiera sido una asceta, ¿no es cierto? Un hombre que vivía de ayuno en ayuno. ¿Y cuál fue su primer milagro? Estaba en una boda de 7 días de Caná, disfrutando con alegría, tomando vino. Lo acusaban de glotón y de que tomaba vino. Y sí, y tomaba vino y comía, porque no son malos en sí mismos. El tema es la moderación, es ver cómo. Él no dice, no coman más. No tomen, lo que dice es, miren todo el conjunto. La vida es más que solo bebida, la vida es más que solo comida, la vida es más que solo un mundo sensible, ¿no es cierto? Así, entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto es una gran promesa. Si nosotros hacemos esto, dice que permaneceremos en su presencia y Él en la nuestra. Quiere decir que vamos a estar íntimamente relacionados una vez más. Dios con nosotros, Emmanuel, su nombre, ¿no es cierto? Dios con nosotros, va a estar con nosotros, seremos su propiedad y estaremos unidos con Él en forma eterna. ¿Por qué? Porque Él lo garantiza, así como Él me envió, dice, yo vivo por el Padre y también el que come de mí vivirá por mí. Empieza a haber una íntima relación entre Dios y nosotros, lo que garantiza entonces este vínculo es tomarse en serio esto, no quedarse solo con la apariencia, sino comer de Cristo, beber de Cristo, vivir con Cristo y vivir con los demás, que son los que garantizan, porque dice Emmanuel es Dios con nosotros, es decir, con todos nosotros. Su iglesia, la iglesia de Jesucristo. No es solamente un vínculo únicamente personal, también es un vínculo colectivo de Dios con cada uno de nosotros y Dios con todos nosotros, con su iglesia. Ese sentir, esa alimentación, si se quiere, se manifiesta en la vida de las personas. Efectivamente, se manifiesta en cada uno en particular y también en su iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, que nos leyeron más temprano, decía que tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, porque eso es lo que manifiesta efectivamente si este proceso que decía Jesús se está cumpliendo en nuestras vidas. Efectivamente, por eso quien se alimente de Jesús será sabio. No será insensato, como decía Proverbios, será sabio. ¿Por qué? Porque primero dice que tendrá cuidado de cómo vive. Ya no es que todo le va a ser igual. Como decíamos la semana anterior, esta metáfora, ¿no? Uno va a un aeropuerto y no toma cualquier avión, el primero que pasa, porque van a distintos lugares. Toma el que sabe que va al lugar donde uno quiere ir. Lo mismo con cada cosa. Tengan cuidado, dice Pablo, con la forma en que viven. No es lo mismo vivir de cualquier manera. No, porque el resultado que produce es muy distinto entre vivir de una u otra manera. Quizás hoy se nos insta o se nos invita a vivir de la manera que se nos ocurra, lo más variado posible. Bueno, Dios dice, vos vas a hacer lo que quieras, lo que yo te aconsejo es vivir del modo que yo
digo, como dice un viejo amigo mío, como Dios manda. El que tiene cuidado de cómo vive, entonces es sabio. Dice, aprovechando al máximo cada momento, es decir, el que vive así va a aprovechar el tiempo. No va a perder el tiempo así livianamente, sino que va a ser consciente del tiempo. Y además va a ser consciente del tiempo en el que vive. Dice, porque los días son malos. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Y en aquel momento dice que los días eran malos. Y él no conoció el COVID ni muchas otras cosas que nosotros sí conocemos. Los días son complicados, así que va a ser consciente del tiempo en el que vive. El que está en vínculo directo con Dios tiene como un sentir de dónde está parado en el gran esquema de las cosas, ¿no? en una perspectiva más amplia. Por tanto, dice, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es decir, entenderá la voluntad de Dios y la seguirá. El que sigue a Dios entiende, porque conoce, porque la estudia, porque la comparte con los demás, colige a ver, ¿y esto qué te parece? El otro se interesa para saber y lo pone en práctica, intenta poner en práctica cada día. Dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Por tanto, se cuidan, ¿cierto? ¿No? Evita los vicios, evita todas las cosas que lo puedan sacar de control. No es que es una seta de vuelta. Jesús no fue una seta, no nos confundamos con una imagen tergiversada del Señor. Él no fue una seta, sino un hombre que disfrutó la vida con su gente, con todos. Compartió sus fiestas, iba a Jerusalén todos los años a compartir las fiestas, y las fiestas eran fiestas, y comían muy bien, y disfrutaban y cantaban. Ese era nuestro Señor, y ese es nuestro Señor. No una secta necesariamente, no es que esté mal, simplemente hay tiempo para cada cosa, y hay personas que tienen quizás un don determinado y van en esa dirección. Lo que nos invita es simplemente a poner al Espíritu de Dios por delante de todo para que nos ilumine y podamos ver, ¿cierto? Por eso dice, en vez de emborracharse con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Busquen al Espíritu de Dios, llénense de Él en la comunión de los santos, en la iglesia. Canten himnos, canciones espirituales, ¿no es cierto? El que tiene esta vida manifiesta efectivamente esta alabanza por Dios de una u otra manera. Hay personas que lo hacen cantando, otros que lo hacen escribiendo, y otros que simplemente compartiendo con los demás, le mandan un mensaje de ánimo. Y también dice esto, anímense unos a otros. Esto es parte de la vida del Espíritu Santo en las personas. Ahí manifiestan que efectivamente están comiendo de Cristo. De ahí sale. De ese modo, en la comunión, están viviendo o entre ustedes y con Dios. Se cumple finalmente el poste vertical y el poste horizontal de la cruz, ¿no es cierto? Las dos dimensiones, relación con Dios, relación con el prójimo. De ese modo, entonces, y finalmente, dando gracias a Dios el Padre por todo en el nombre del Señor, ser agradecido de corazón, ser consciente de que todo viene de Dios y que Él nos bendice, y que nos bendice con una vida plena, más amplia aquí, y también con una vida en el más allá, donde la amplitud es ilimitada. En resumen, Jesús nos invita a mirar la vida con esos ojos, con ojos más amplios, con los ojos que Él tenía, con los ojos que Él tiene, con los ojos que Él mira, ser sabios, discernir las distintas dimensiones de la vida y lograr vivir de ese modo, ¿no es cierto? Que no nos engañen las apariencias, cosas, no nos vendan productos, ¿no? De esto es vida, ¿no? Está bien, bárbaro, vi un ratito, disfrutar esto, el otro, pero es un ratito, no creas que eso es la vida y que enfoques todo en obtener siempre esto y siempre el coche, ¿no? Y siempre el asado y siempre... cada uno sabe, no nos dejemos engañar, la vida es mucho más que todo eso. Vivir con los hermanos, con la comunión de los santos, vivir una vida más amplia, más fructífera, una vida con más propósito, que no termina solo en mí, que continúa para siempre y continúa en otros también. Es una gran invitación, así que les invito a pensar en esta semana en de qué maneras podemos ampliar nuestra vida de la mano del Señor Jesús. Sin
Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Viviendo para siempre, por George MacDonald. La pobre idea de vivir para siempre, aquello que mentes ordinarias toman por vida eterna, es una mera sombra concomitante de la cual no vale la pena ni pensar. Cuando un hombre es uno con Dios, ¿qué debería hacer si no vivir para siempre? En el ideario popular existe la presunción que sería hermoso vivir una eterna juventud. De hecho, cuando la poesía o la música piensa en vida eterna, usualmente solo piensa en esa parte de la vida. Juventud, divino tesoro, es un viejo adagio que ha sido repetido en innumerables ocasiones por personas que viven en la añoranza de un tiempo que ya no existe. La búsqueda de un ideal estético a cambio de una integralidad real. La vida y la naturaleza nos enseñan que eso no es así, sino que estamos en un mundo sujeto a un ciclo vital que consta de varias partes y que también tiene un final. Lo que Dios promete, sí, es vida eterna para quienes lo quieran y le crean. Una clase de vida real, alegre, plena, libre de esa clase de engaños humanos. Por eso nuestro pensamiento y nuestra voluntad deberían añorar esa clase de vida y no una que es volátil y cambiante. Un vivir auténticamente pleno. Vivir con Dios cada etapa de nuestra vida aquí y con Él mismo cuando nos vayamos de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Y una vez más les agradecemos su presencia aquí con nosotros en este culto dominical. Cada domingo estamos juntos espiritualmente. No importa el lugar del mundo donde esté, aquí estamos juntos. Gracias a Dios por estos medios que tenemos, y también les informamos que tenemos otras actividades durante la semana. Los teléfonos, email, demás aparecen aquí en la placa para poder contactarnos. También tenemos el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, que también figura aquí. También todos invitados a participar, lo mismo que seguir colaborando en la mayordomía de la iglesia. No tienen más que enviar un email, se les responderá todos los datos que se necesitan. Le damos gracias una vez más y vamos a terminar en oración como cada domingo. Señor bendito, Señor amado, te damos gracias porque nuestra vida no es solamente lo que comemos, lo que vemos, lo que tocamos. Hay mucho más que eso. Es mucho más amplia, tenemos muchas dimensiones para explorar y te rogamos que nos ayudes a salir de esta pequeña vida que a veces tenemos a una vida más amplia, de acuerdo a tus criterios, de acuerdo a cómo nos hiciste, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre amado, en tu santo nombre lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una semana de mucha bendición. Cristo nos llama.
su amor.